realmente no sé cuántos estudiantes están inscritos, todavía no tengo la lista de inscritos, pero vamos a ver, espero que se hayan inscrito la mayoría. Ok, déjame subir un poquito el volumen aquí, que dice que se escucha bajo. Revisen, revisen también su volumen, ¿no? Porque yo lo tengo alto, el volumen. Bueno, por ahí me pasaron un horario, un estudiante me pasó su horario, ¿no? Y aparecía que yo le voy a dar también bases de datos, ¿no? Me pareció algo raro porque yo no he dado esa materia, creo que una vez di eh, una materia de tópicos especiales cuando la universidad graduaba solamente técnicos superiores, ¿no? Pero, y de ahí mi nombre de base de datos. Bueno, realmente no sé si esa asignatura la voy a ver, la voy a dar yo o no. Voy a averiguar, pero lo que sí les puedo decir es que los datos que aparecen en el horario están errados, ¿no? Esos datos que aparecen ahí de número de cédula y celular y, y correo electrónico son los del profesor Jesús Reina, ¿no? Bueno, ustedes tienen mis datos correctos, ¿no? Entonces, eso también lo voy a tratar de que se corrija, ¿no? Sí, bueno, deberían ser los mismos que, que cursaron el semestre pasado conmigo, ¿no? Esa sería la idea, ¿no? Porque dentro de los profesores que dan programación no hay un estándar, ¿no? Cada profesor da su contenido diferente y casualmente el año pasado hubo un problema con eso, ¿no? Porque se inscribieron conmigo en el segundo semestre un poco estudiantes y la mayoría aplazó, ¿no? Porque bien difícil que se pueda poner al día con todo lo que nosotros vimos en semestre uno y pues, yo no iba a repetir todo lo del semestre uno, no es imposible. Sí, bueno, creo que esta vez lo corrigieron y solamente los que se inscribieron en programación uno no le salía ya programación uno segundo semestre con el mismo profesor y no lo dejaba cambiar, ¿no? Eso es importante que se haya corregido. Ok, entonces, bueno, si alguno de ustedes inscribió base de datos y aparece mi nombre, les aclaro eso por el grupo, ¿no? No sé si hay alguno de los que está ahorita acá, este, inscribió la materia de base de datos y le aparece mi nombre, este, vamos a ver si fue que me la asignaron y no me avisaron. Y, y entonces, bueno, ahí vemos. Si me toca darles base de datos, entonces cambiaría un poco el contenido programático que yo tengo planteado para programación, ¿no? Y, y si me tocó base de datos junto con programación y es el mismo día, me parece bien la combinación porque yo les puedo dar en la parte de base de datos, la parte práctica de la base de datos. Creo que ahí lo vamos a integrar bien con lo que vamos a ver de programación este semestre, que tiene que ver con base de datos. Y entonces van a ser interesante esa parte, ¿no? Bueno, ahí vemos qué fue si fue un error o si efectivamente yo le voy a dar base de datos, ¿no? Si les voy a dar base de datos, entonces de una vez nos vamos adelantando un poquito eso. eh, eh, Empezaríamos a las 8 de la mañana, o sea, de 8 de la mañana a 9:20 y después de 9:20 hasta las 12, que es o sea, lo que está programado en programación sería la parte de programación. O sea, toda la mañana estaríamos viendo clase, entonces ahí sí vamos a cuadrar algo tengo que hacer por lo menos una pausa, una media hora, para no hacerlo tan pesado, ¿no? Pero bueno, sí, sí, sería interesante ver si yo voy a dar base de datos que pudiéramos integrar las dos asignaturas, ¿no?
Eso estaría bien, eso estaría bien. Entonces, bueno, si me lo asignaron, chévere. Yo les aviso por el grupo y haríamos eso, ¿no? Empezamos desde las 8 y finalizamos a las 12 y estarían las dos materias, base de datos y programación. Bueno, como no he preparado nada de base de datos, tendría que prepararlo, pero bueno, eso no hay ningún tipo de problema con eso. Igualito arrancaríamos la semana que viene con eso. Y, y listo, o sea. Tenemos la parte teórica de lo que es base de datos y después la parte práctica, que es lo que me interesa, ¿no? Porque te puede aprender muy bien la teoría, pero en la práctica es que vamos viendo cómo funciona, ¿no? Cómo se crea una base de datos. Esa parte yo la doy aquí también, pero entonces transferiría lo que está en programación uno de base de datos a la asignatura de base de datos y pudiera agregar otras cosas acá en programación. Estaría interesante ver esa parte. Bueno, pero eso lo discutimos bien la semana que viene. Vamos a enfocarnos ahorita en qué vamos a hacer, ¿no? ¿Qué vamos a hacer este semestre? Ya de por sí ya saben que, eso los dije el semestre pasado, ¿no? Continuamos entonces con el mismo proyecto que veníamos desarrollando en semestre uno, ¿no? Ahora vamos a hacer esa página estática dinámica, ¿no? Eso es lo que vamos a ver y lo vamos a hacer con PHP, ¿no? PHP, fíjense que aquí en la presentación aparece PostgreSQL, pero una de las alternativas que tenemos que lo vamos a ver, ¿no? En detalle, que vamos a necesitar un servidor web para poder correr las páginas con PHP. Ese servidor web o ese paquete que vamos a utilizar viene con un manejador de base de datos que se llama MySQL y entonces vamos a verlo también, ¿no? Entonces, aunque está aquí PostgreSQL, si vamos a ver algo de Postgre y les voy a indicar más o menos qué tienen que hacer para conectarse con PHP. También vamos a ver MySQL en esa parte. Y bueno, si me toca darle base de datos, entonces migramos eso para la materia de base de datos y agregamos algunos tópicos especiales aquí en programación, unos tópicos avanzados de programación que les va a servir también inclusive para su proyecto sociotecnológico, ¿no? Bueno, esa es la idea. La idea es continuar eh, su proyecto individual y esta vez vamos a hacerlo dinámico, ¿no? O sea, los formularios que ustedes crearon en, eh, en su proyecto individual, bueno, entonces esos formularios ahora van a poder guardar información, consultarla, eliminarla, modificarla, etcétera, etcétera. O sea, vamos a hacer esa parte, ¿no? de dinámica, ¿no? Donde el usuario va a poder entonces interactuar con una interfaz, ¿no? Una interfaz donde puede editar esos datos, ¿no? Esa parte, básicamente, obviamente no lo vamos a ver tan detallado, pero sí lo básico que se necesita y vamos a ver entonces las rutinas que sirven para conectarse, de cómo nos podemos conectar a cualquier origen de datos, cualquier base de datos, utilizando PHP. Lo que puedo decir, por ejemplo, es que PHP, aunque mucha gente dice bueno, que eso ya es un lenguaje de programación obsoleto, que no sé, que hay otras tecnologías que superan. Bueno, sí, puede ser, pero sigue siendo uno de los lenguajes de programación que más se utilizan a nivel mundial, ¿no? Inclusive, si ustedes han oído hablar de WordPress, WordPress está hecho totalmente con PHP y si a ustedes les toca, por ejemplo, modificar este, alguna página en algún futuro de WordPress y necesitan crear, por ejemplo, un plugin en WordPress para dar una funcionalidad adicional a esa página, entonces tiene que hacerlo con PHP, ¿no? Porque ese es el lenguaje de programación que se utiliza. Entonces, bueno, bien, imagínense.
si WordPress, que es una de las plataformas también que más se utiliza PHP, entonces todavía es que ahora es que PHP tiene vida, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver PHP porque sigue siendo uno de los lenguajes de programación que más se utilizan para el diseño de páginas web y vamos a interactuar vamos a ver la sintaxis del lenguaje, ¿no? En detalle. Y vamos a terminar utilizando una librería que se llama PDO, que sirve para entonces establecer conexiones con bases de datos de una manera muy sencilla y esa librería incluye conjuntos, ya viene, ¿no? Empaquetado todo eso, en un conjunto en un conjunto de métodos que ofrecen cierta seguridad en cuanto a esas operaciones, lo que se pueden hacer con él. Bueno, vamos a ver eso en detalle. Y obviamente usted va a finalizar su proyecto eh, dándole vida a esos formularios, ¿no? Agregando esas rutinas que obviamente vamos a ver aquí, vamos a explicar. Y usted lo va a hacer en sus proyectos. Y eso es lo que vamos a evaluar principalmente. Eh, entonces, bueno, vamos a ver qué vamos a utilizar, ¿no? Qué tecnologías vamos a utilizar y las herramientas, ¿no? Básicamente las herramientas son las mismas, salvo que vamos a incorporar algo nuevo, ¿no? Con respecto al editor de texto, bueno, sigan utilizando su editor de texto, ¿no? A mí me gusta Sublime Text y uso Sublime Text. Ahí está Visual Studio Code, está Notepad Plus, hay uno que se llama Atom, hay un montón de editores de código, pero cada quien utiliza el que más le gusta. No me gusta Sublime Text, porque tengo mucho tiempo usándolo y ya lo manejo de arriba abajo. Y tiene un conjunto de paquetes que me facilitan la completación del código, ¿no? Para no tener que escribir, para generar el código un poquito más rápido, ¿no? Entonces, pueden usar el mismo editor que usaron para desarrollar su proyecto en la en el semestre 1. Y fíjense que ahora, en parte de herramientas, tenemos dos cosas, ¿no? Vamos a de One Server y tenemos SAM, ¿no? ¿Qué son estos paquetes? Pues son unos paquetes que usted se puede descargar, son gratuitos, ¿no? Se los puede descargar de internet. Y cuando lleguemos a ese punto, las láminas van a tener los enlaces para descargarlo, ¿no? Y estos paquetes incluyen, entonces, varias cosas, ¿no? Incluyen PHP, el módulo de PHP, incluyen Apache Server, que es un servidor gratuito de código abierto, muy usado, y incluye también el MySQL, que con una interfaz web que podemos utilizar para crear bases de datos, tablas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay dos versiones, ¿no? Ese que vemos que se llama One Server, solamente funciona en equipos que tienen instalado Windows, ¿no? Y esta versión, la otra que se llama SAM, tiene, es multiplataforma, o sea, ese lo puede hacer, hay versiones para Linux, para macOS, tiene para Windows, tiene casi para todas, ¿no? Entonces, si usted no usa Windows y quiere eh, instalar un servidor web que ya incluya en un solo paquete todo, entonces, bueno, puedo utilizar SAM, ¿no? Yo voy a utilizar, ¿no? Para las clases OneServer, que es el que vengo utilizando desde hace tiempo, ¿no? Todo va a estar basado en OneServer, pues sin embargo, si usted instala SAMP como servidor web, le va a funcionar exactamente, o sea, la aplicación va a valer igual. Lo que pasa es que la ubicación de los archivos en SAMP es diferente. Y entonces, cuando estemos viendo eso, yo le voy a decir, el que esté usando SAMP, tienen que meter
su carpeta de proyecto en esta carpeta, en esta ruta. Pero básicamente contiene las mismas herramientas, ¿no? Juan y Sam tienen eh, el módulo, trabajan con Apache Server, vienen con el módulo de PHP instalado y vienen también con MySQL, ¿no? Entonces, las dos herramientas tienen los mismos paquetes y funcionan para lo que necesitamos. Obviamente más adelante van a ver por qué necesitamos usar servidores web para trabajar con PHP. En su momento lo vamos a ver, pero bueno, entonces ya saben que son instaladores, si tienen Windows, ¿no? Son instaladores que me descargo, le doy siguiente, 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 ya tengo todo lo que necesito de un servidor web, lo tengo ya ahí. O sea, no tengo que estar descargando aparte los módulos, integrándolos, no, no, ya con un solo paquete, un ejecutable, si estamos trabajando con Windows, siguiente, 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 y cuando finaliza la instalación ya tengo todo lo que necesito para trabajar con PHP. Eso es importante. Del lado de las tecnologías, fíjense que vamos a trabajar con PHP 8, que es lo que viene empaquetado en esos paquetes, en esos servidores web que les acabo de mencionar. Y obviamente vamos a ver la sintaxis de PHP, ¿no? Cómo se crean variables, ciclos repetitivos, todo. Entonces, esto sí va a ser un lenguaje de programación completo, ¿no? Que tiene todo. Pero como ya nosotros tenemos cierta experiencia con lenguajes de programación, no nos vamos a detener, ¿no? en explicar, bueno, a menos que ustedes lo soliciten, eh, por ejemplo, cómo funcionan los ciclos repetitivos, nada de eso, porque se supone que ya a estas alturas usted ya conoce eso. Simplemente lo que vamos a ver es cómo PHP implementa eso, ¿no? Cómo se puede hacer comparaciones, cómo se pueden hacer ciclos repetitivos, cómo puedo definir variables, constantes, etcétera, cómo es la sintaxis, ¿no? Cómo creo funciones, cómo creo clases, etcétera, etcétera. Eso es lo que vamos a ver muy rápidamente de PHP, no tan en detalle como se pudiera querer, porque obviamente no tenemos el tiempo para eso. Pero sí, sí vamos a ver lo suficiente como para que usted tenga el conocimiento y sepa usar el lenguaje de programación y al final, bueno, pueda completar ese proyecto. Esta parte del siguiente punto, de MySQL y PostgreSQL, ahí yo daba una clase de Transat SQL, que son los comandos que se utilizan para generar consultas en una base de datos. Inclusive veíamos la parte de MySQL, ¿no? La interfaz para la creación de bases de datos y de tablas, y me tomaba un tiempo haciendo eso, ¿no? Pero bueno, sí me toca dar base de datos con ustedes, entonces bueno, lo que hacemos es que migramos esta parte de MySQL y PostgreSQL a la asignatura de base de datos y me queda más chance para agregar algún otro tipo de contenido al curso de programación. Pero básicamente era eso, ¿no? MySQL y PostgreSQL era una visión de cómo se manejan estos manejadores de base de datos. Y hacíamos como unos ejercicios, ¿no? Para crear una base de datos y ejecutar consultas, etcétera, y familiarizarnos un poquito con la interfaz, ¿no? De modo que usted, por lo menos, una de esas interfaces ya tenga el conocimiento de cómo usarlo, ¿no? Cómo crearlo, porque eso usted lo va a tener que hacer obligatoriamente con su proyecto sociotecnológico. Entonces, bueno, eso lo vamos a ver aquí también. Y fíjense que luego de esta parte de la base de datos, vienen unos tópicos un poquito más avanzados, ¿no? Fíjense, después que vemos la parte de PHP y vemos las conexiones con base de datos, obviamente vamos a ver también la conexión de base de datos con PDO, que es la librería como tal, ¿no? Pero después que terminemos todo esto, ¿no? y veamos eh, los manejadores de base de datos, eh, yo agregué, ¿no? Algunos otros tópicos que son importantes, porque fíjense, si usted genera una aplicación eh, comercial, lo más probable es que esa aplicación deba generar algún tipo de reporte, ¿no?
Y entonces, bueno, vemos aquí algo una clase, una o dos clases cuando mucho, que es bien sencillo agregarlo, ¿no? Porque que vamos a agregar es unas librerías este, que permiten generar reportes en PHP y hacemos la práctica y eh, ya sabe entonces cómo integrar esas librerías a su proyecto y puede generar entonces reportes en PDF utilizando PHP. Importante esa parte de... eh, no, yo no he hablado nada sobre quien aplazó o no aplazó el semestre pasado. Fíjense, vamos a hacer un paréntesis aquí, y ya que preguntaron eso, les voy a hacer, por si no lo sabían, ¿no? Las asignaturas anualizadas, ¿no? Tienen, tienen eh, la particularidad de que usted, por ejemplo, aprueba cada semestre individualmente. O sea, yo el semestre uno generé unas actas y esas actas se mandaron a control de estudios, ¿cierto? Y en semestre 2 voy a hacer lo mismo, ¿no? Tengo un conjunto de evaluaciones que tengo que hacer de sus proyectos, etcétera, etcétera, que lo vamos a ver ahorita. Y al final del semestre también yo hago, aparte, una evaluación y envío esas actas al control de estudio, ¿no? Fíjense, después, como la materia es anualizada, lo que se hace es un promedio de la calificación que usted sacó en semestre uno y semestre 2 y si ese promedio, que creo que la asignatura para aprobarla necesita sacar 12 puntos, si mal no recuerdo, si ese promedio le da 12 puntos, entonces usted aprueba programación uno. Vale decir que si usted, por ejemplo, raspó, por ejemplo, vamos a suponer que sacó 0,9 en semestre uno y el semestre 2 se pone las pilas y saca un 18, probablemente sumando y promediando eso, esas dos calificaciones le dé para aprobar la asignatura. O sea que no necesariamente si aplazó primer semestre, quiere decir que perdió la asignatura. No, no la perdió, pero sí tiene que tratar de sacar una calificación buena en semestre 2 para que al promediar la asignatura la pueda aprobar. A eso me referí. Entonces, bueno, por si no lo sabían, así funcionan las asignaturas anualizadas. Yo creo que son proyectos y programación. No sé si hay alguna otra que sea anualizada, pero de las que conozco, esas. Ok, entonces seguimos, ¿no? Entonces, bueno, le estaba diciendo lo de la parte de los reportes. eh, es importante, ¿no? Importante que sepamos que hay, por ejemplo, librerías en PHP que podemos utilizar para generar algún tipo de reporte en, en PDF, ¿no? Que podamos descargar. Entonces, vamos a ver que bien sencillo hacerlo porque básicamente esos reportes son me refiero a alguna consulta que yo haga a la base de datos y que pueda esa consulta de repente mostrarla por pantalla, pero que tenga también la opción, y aparte de mostrarla por pantalla, de generar o descargar algún tipo de archivo PDF, ¿no? Entonces, bueno, hay unas librerías bien potentes que hacen eso, hacen todo eso por nosotros muy fácilmente, ¿no? Con poquitas líneas de código. Y bueno, vamos a ver varias de ellas. Voy a indicar cuál es la que yo utilizo y listo. Con eso ya puede generar su reporte y eso lo puede incorporar inclusive en su proyecto asociativo. ¿No? Este, la otra parte, la parte de gráficos con PHP, ¿sí? También igual, una librería en PHP te puede utilizar para eh, generar gráficas. Bueno, si le piden algún módulo estadístico donde usted que necesite generar algún tipo de gráficos de barra o
gráficos de torta o de área, etcétera, etcétera. Bueno, hay una librería que yo utilizo también que genera unos gráficos tridimensionales espectaculares y simplemente lo que hay es que incorporar la librería, pasarle los parámetros requeridos y ya esa librería genera esos gráficos por nosotros. No tenemos que echar código. No mucho, ¿no? Lo que tenemos es que pasarle los datos a esas gráficas o a esas funciones, ¿no? Que generan las gráficas y listo, ya tengo mi gráfica incorporada. Bueno, eso también lo vamos a ver ahí, eso es algo también es muy complicado, ¿no? Ya sea, y lo vamos a ver también. Vamos a ver jQuery Framework, ¿no? jQuery es un framework de JavaScript que tiene un conjunto de componentes que podemos utilizar, ¿no? Que ya están listos solamente de utilizar. Y jQuery también es un framework que se usa mucho, ¿no? Han salido ya unos frameworks nuevos, ¿no? Que mejoran supuestamente eh, algunas de las deficiencias que tenía jQuery, pero sigue siendo uno de los frameworks de JavaScript que más se utilizan y tiene un montón de componentes ya listos también para usar. Y bueno, vamos a ver muy por encima esta parte de jQuery, ¿no? Vamos a ver cómo generar contenido dinámico con jQuery sin recargar páginas, ¿no? Utilizando Ajax para eso. Y vamos a ver también algunos componentes que ya están listos, ¿no? Acordeones, por ejemplo, yo tengo un ejemplo que les muestro acá que me permite, utilizando jQuery, cambiar completamente la interfaz de, lo que ve el usuario, ¿no? El skin, lo que podemos decir, la vista del sitio web, utilizando simplemente un- una lista desplegable donde yo elijo el tema que quiero y automáticamente todo el sitio web se cambia, ¿no? Los colores, todo se cambia muy fácilmente, ¿no? Entonces, este, este framework es súper poderoso también y tiene muchas ventajas, ¿no? Es bueno que lo conozcan y bueno, el que quiera profundizar más sobre él, lo puede hacer, pero ya por lo menos sabe cómo integrarlo, cómo usarlo y tenemos varios ejemplos que pueden utilizar para guiarse por ahí, ¿no? Por último, tenía acá Bootstrap Framework, ¿no? Muy utilizado también. Y Bootstrap me permite crear páginas web responsivas, ¿no? O sea, páginas web que se pueden desarrollar y visualizar en cualquier tamaño de pantalla muy fácilmente, ¿no? Y para ello utiliza un sistema de cuadrículas, ¿no? Y, y también es algo bien usado ahorita, ¿no? Bueno, vamos a ver también por encima en qué consiste Bootstrap y cómo podemos utilizarlo para entonces adaptar nuestro sitio web, por ejemplo, para que se vea perfectamente en una pantalla pequeña como un teléfono. O sea, a ver, eso como tópicos especial y, y probablemente, si me toca dar base de datos, entonces agreguemos alguna otra cosa, ¿no? Se me ocurra, porque vamos a tener un poquito de tiempo si no vemos MySQL y PostgreSQL con eh, PHP, con la materia de programación. Eso, bueno, eso sería lo que yo tengo programado, ¿no? Y es suficiente para el poco tiempo que tenemos para abarcar. Pero esto les da básicamente una visión de lo que usted se puede conseguir en desarrollo actualmente, ¿no? Utilizando PHP, ¿no? Todo esto todavía se usa, ¿no? Actualmente. Y bueno, es bueno que sepan cómo se usa y si lo quieren incorporar y quieren profundizar un poco más sobre esto, bueno, entonces ya tienen, por lo menos acá, la base de cómo
eh, hacerlo, ¿no? Importante. Seguido, tenemos un plan de evaluación tentativo, ¿no? Vamos a tener algunas evaluaciones escritas. Inicialmente se me ocurre que podríamos tener la de PHP y PDO, eh, igual por un aula virtual, aunque el aula virtual que veníamos utilizando el semestre pasado, parece que la cambiaron los derechos y ahora no es gratuita. Entonces, bueno, probablemente tenga que buscar alguna otra plataforma que utilice Moodle también para como aula virtual. Eso se los comento luego. Pero igual vamos a tener algunas evaluaciones escritas. Inicialmente tengo programadas esas dos. Pudieron ser otras dependiendo el contenido programático y la mayoría va a estar, o el mayor peso, obviamente dividido en en varios aspectos. Va a estar en su proyecto individual, que obviamente lo vamos a hacer con PHP, PDO, PostgreSQL o MySQL, dependiendo de lo que ustedes quieran usar, ¿no? Eh, y de estos tópicos especiales que hablamos sobre los reportes, las gráficas, el jQuery y Bootstrap, pudiéramos agregar también algo de eso al proyecto individual, algo obviamente no muy complicado, ¿no? Algo bien sencillo, y pues eso también lo podemos evaluar, ¿no? Y bueno, también evaluamos algo sobre reuniones, chat, email, etcétera. Eso es lo que tengo tentativa ahorita, pero eso lo podemos obviamente modificar y agregar algunas otras cosas, ¿no? Por ahora es. Y bueno, luego el material, seguimos utilizando la carpeta de Dropbox que veníamos utilizando el semestre pasado. Obviamente lo voy a mandar un link nuevo porque ahora probablemente incluya o cambie el nombre del link que tenemos anteriormente, de semestre uno a semestre uno y 2 o creo uno que se llama semestre 2, bueno, y ve. Y les mando entonces el nuevo link. Y ahí entonces todo lo que es presentaciones y todo eso lo voy subiendo ahí y se puede ir descargando entonces todo, ¿no? Lo que coloquemos en el aula virtual también, bueno, se los voy indicando. Eh, Vamos a tener reuniones semanales, o sea, eso es igual, seguimos el mismo estilo del semestre pasado. O sea, nosotros tenemos clases todas las semanas, no una semana sí, una semana no, todas las semanas tenemos reuniones en línea por Zoom, ¿no? Porque no, eso de una semana sí, una semana no, eso no funciona porque no da chance. Mucho contenido que hay que abarcar y no tenemos reuniones entonces semanales por Zoom los días miércoles acá. Seguimos con el mismo grupo de WhatsApp que veníamos trabajando y bueno, mi correo electrónico ya lo tienen, ¿no? Y por WhatsApp ya tienen también mi número. Entonces, bueno, no sé si tienen alguna pregunta sobre lo que hemos hablado hasta ahora, pero básicamente eso era lo que quería tocar hoy, ¿no? Aclararles eso a ustedes y ya la semana que viene arrancamos con el tema. Sí, bueno, se lo dejo a ustedes. Eh, ¿Tienen alguna pregunta para aclararla ahorita? O si no, bueno, ya eh, seguimos comunicándonos por el grupo de WhatsApp y la semana que viene arrancamos en forma con el curso, ¿no? Arrancamos con PHP, que es lo que viene, ¿no? Para familiarizar con el lenguaje. Sí, bueno, no se preocupen por copiar nada, porque esta presentación ya se les voy a poner en el Dropbox, se la descargan de ahí. Pero bueno, si la quieren ver, ahí la tienen, ¿no? No es necesario que le tomen, van a tener la presentación que se la pueden descargar ahí. Bueno, si nadie tiene más, se me está acabando el tiempo acá, si no tienen más preguntas, entonces bueno, lo dejamos hasta aquí y próxima semana nos reunimos.